Pasamos al punto 6 del orden del día. Mociones consecuencia de interpelación. Moción por la que se insta al Gobierno a solicitar la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir sobre el deterioro de la sanidad en España y las propuestas realizadas por el Manifiesto de Consejeros de Sanidad para la toma de medidas estatales urgentes en materia de atención primaria. Del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Moreno Palanqués para presentar la moción. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, yo no creo que haya nadie en esta Cámara que no valore a nuestro Sistema Nacional de Salud, sobre todo si lo comparamos con el de otros países. Pero hay que recordar que todo aquello que no se evalúa, se devalúa. Y hay un deterioro que se refleja en la percepción del ciudadano si atendemos al barómetro sanitario desde el año 2018. Y yo no creo que sea un argumento de autoridad, casi nunca lo es, pero hoy quisiera parafrasear a su portavoz en el Congreso del Grupo Socialista, que esta mañana ha dicho con gran acierto que si no reconoces el problema es que no estás en la realidad y si lo conoces y no haces nada, rayas la irresponsabilidad. Eso es aplicable no solo a lo que se debatía allí, sino a lo que debatimos aquí. Desde las transferencias de las últimas 10 comunidades autónomas, que yo hice en bloque en el año 2001 como último presidente del INSALUD, las responsabilidades ya se reparten entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y no basta con proclamar que uno defiende la sanidad pública. Hay que demostrarlo con hechos. Y quiero ponerles un ejemplo. En la Comunidad Valenciana, la Consejería de Sanidad se llama Consellería de Sanitat Universal. Podría llamarse universal e interestelar. El problema son los hechos, y los hechos es que desde que el tripartito, allí concretamente, entró a gobernar, el presupuesto de sanidad, el total del presupuesto de la comunidad, es menor del 30% del total de ese presupuesto. Antes era siempre sistemáticamente mayor del 30%. Las listas de espera han empeorado en todo el país significativamente y alguien me puede decir, claro, hombre, es que ha habido una pandemia. Cierto, pero es que ha habido una pandemia en Aragón, ha habido una pandemia en el País Vasco, ha habido una pandemia en Madrid. Y un paciente en Aragón tiene que esperar 87 días más que en el País Vasco y 86 días más que en Madrid. Lo mismo ha ocurrido con las listas de espera en consultas externas, que han aumentado más de un 40% desde que gobiernan ustedes en este país. Más de medio millón de menores, se dice pronto, 523.000, no tienen un pediatra de atención primaria asignado, ni tan siquiera otro médico. La mayoría de comunidades autónomas tienen plazas de pediatría sin ningún profesional. Y así podríamos añadir muchos problemas. Para mí, si me piden cuál es mi opinión respecto a lo más importante, es la falta de presupuesto en general, la organización de la atención primaria, la desigualdad en el acceso y el déficit de profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios, señorías, sufren un burnout, tienen un síndrome de agotamiento. Y la pandemia lo único que ha hecho ha sido ponerlo más en evidencia. Carecen de incentivos y, sobre todo, tenemos un déficit de profesionales que además va a empeorar por la jubilación masiva. Señoría, perdóneme, vamos a parar de nuevo a ver si conseguimos que haya un poco más de silencio. Un momentito. Los que quieran salir a hablar no tienen más que dirigirse a la puerta, por favor. Sí, decía que los profesionales tienen una falta de incentivos. La jubilación masiva por los baby boomers no se va a reemplazar por la falta de planificación con los nuevos profesionales y eso es responsabilidad del Gobierno de España. ¿Por qué pedimos que se reúna la Comisión General
de comunidades autónomas. Porque si no es aquí, ¿dónde se va a debatir? Si no es ahora, ¿cuándo se va a hacer? Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Por eso pedimos esa comisión y pedimos que lo haga el Gobierno, porque nosotros es evidente que no la estamos convocando, y tengo que recordar que esa comisión no se ha reunido ni para aquello para lo que es preceptivo. Es que solo se ha reunido 4 veces en esta legislatura y una de ellas era para la Constitución. Por eso quiero decirles que no demos el mensaje hoy, no ya de que no creamos en la sanidad, sino de que no creemos ni tan siquiera en esta Cámara, que por cierto es la Cámara de todos nosotros, la Cámara de las Comunidades Autónomas y la Cámara de todos los ciudadanos a los que servimos. Por eso les pedimos y esperamos que apoyen esta moción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marín Gascón. Gracias, presidenta. Señorías, el sistema sanitario español, ese sistema tan aplaudido en todo el mundo y señalado como uno de los mejores, si no el mejor de todos, hace años que está en peligro por la inacción tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos. Tras la pandemia del COVID, esas carencias y déficit que desde hacía tiempo venía mostrando nuestro sistema sanitario se han puesto en evidencia, agravando una situación que en algunos lugares se mostraba como caótica. Son muchas las cosas que hay que corregir, pero sobre todo realizar una proyección a futuro. Año tras año vemos como las listas de espera, tanto para consulta como para cirugía, van aumentando, lo que afecta tanto al trabajo de los profesionales como a la atención de los pacientes. Cada vez hay más población que demanda asistencia sanitaria y cada vez hay menos profesionales para prestar dicha asistencia. Uno de los graves problemas que atenaza nuestro sistema sanitario es la política retributiva y laboral de nuestro personal médico y de enfermería, lo que obliga a muchos de ellos a irse al extranjero buscando una mejor situación. Esto nos obliga a tener que contratar a personal extranjero, fundamentalmente médico, que en muchos casos no tienen la formación y conocimientos que sí tienen nuestros médicos, lo que hace que sean requeridos por muchos países. Es surrealista que nos gastemos millones en formar a nuestros médicos y que cuando estos ya estén formados tengan que irse al extranjero. Señorías del Partido Popular, presentamos 2 enmiendas a su moción. La primera, porque creemos que tratándose de un tema de gran importancia que afecta al futuro de la sanidad en España, creemos más idóneo su planteamiento en la Comisión de Sanidad y no en la de Comunidades Autónomas, como ustedes plantean. Entre otras cosas, porque el trabajo en dicha comisión prácticamente es inexistente, como hemos comprobado en esta legislatura. Por ello, les proponemos nuestra enmienda de modificación de la parte dispositiva, que quedaría redactada de la siguiente manera. El Pleno del Senado insta al Gobierno a solicitar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 bis 3 del Reglamento del Senado, la convocatoria de la Comisión de Sanidad para debatir sobre el deterioro de la sanidad en toda España y las propuestas realizadas por el Manifiesto de Consejeros de Sanidad de julio 2022. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se solicita a la Comisión de Sanidad convocar para debatir sobre la situación de la sanidad y a fin de que aporten la experiencia de la gestión del Estado en materia sanitaria, la presencia de las siguientes personas sobre cuestiones de su competencia. Doña Belén Hernando Galán, directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para informar sobre la gestión sanitaria exclusiva del Estado en las ciudades de Ceuta y Melilla. Don Fernando Carreras Baquer, subdirector general de Sanidad Exterior, para informar sobre la gestión sanitaria del Estado en el ámbito de sanidad exterior. General de Brigada, don Juan José Sánchez Ramos, inspector general de Sanidad, para informar sobre la gestión sanitaria del Estado en el ámbito de defensa.
y doña Carmen Martínez Aznar, subdirectora general de Sanidad Penitenciaria del Ministerio del Interior, para informar sobre la gestión sanitaria del Estado en el ámbito penitenciario. La segunda de nuestras enmiendas es de adición de un segundo punto a la parte dispositiva, con objeto de promover un plan integral de recursos humanos que tengan en cuenta las necesidades presentes y futuras de profesionales sanitarios y una política retributiva y laboral que mejore su situación actual, todo dentro del marco del diálogo social. Señorías del Partido Popular, estas son nuestras enmiendas que esperamos sean aceptadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, autor de la moción ordinaria, para decir si acepta o no estas enmiendas. Muchas gracias, señora presidenta. Desde el escaño, yo quisiera agradecerle al Grupo Vox, al portavoz de Vox, el trabajo por haber presentado esas enmiendas. A cualquier grupo se lo agradecería. Es un indicador de la atención que le han prestado a nuestra moción. No podemos aceptarlas por razones obvias. En primer lugar, porque desvirtuaría la propia moción y, en segundo lugar, porque se hacen algunas peticiones que no son propias de esta moción. Serían propias de otra iniciativa que nosotros estamos dispuestos a considerar, desde luego, si se procede a ello. Por lo tanto, les agradecemos su aportación, pero no la consideraríamos a tomar en consideración. Gracias. Muchas gracias, señoría. Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el senador Marín Gascón. Gracias, presidenta. Señorías, en España no ha existido nunca una planificación sanitaria adecuada a medio y largo plazo, a pesar de las muchas veces que desde 2009 se ha ido advirtiendo a las distintas administraciones por distintos colectivos. El último estudio Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2018-2030 del Ministerio de Sanidad arrojó un dato demoledor. La mitad de los especialistas en España superan los 50 años. Según el estudio realizado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, la inmensa mayoría de los médicos entre 55 y 64 años y un porcentaje de los que tienen entre 65 y 69 que aún están en activo se jubilarán en los próximos 10-12 años. España perderá, por tanto, 80.000 médicos por jubilación a una media anual entre 7.000 a 8.000 médicos por año. Ya en 2009 se advirtió que sería un problema el reponer las plazas de los médicos según estos se jubilaran, pero las administraciones no reaccionaron a tiempo y ahora faltan médicos de varias especialidades con especial importancia en atención primaria, por no poder cubrir las plazas que quedan vacantes, especialmente en el medio rural y en plazas de difícil cobertura. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos afirma que el aumento de plazas MIR de los últimos años no es suficiente. En su opinión, llega tarde y supone una falta de previsión. La pandemia COVID ha puesto al descubierto los déficits que previamente ya existían debido, entre otras cosas, a que el sistema no se ha reforzado desde el 2010 y la atención primaria ha sufrido especialmente la sobrecarga asistencial derivada de la COVID. El 74,3% de los profesionales que trabajan en esos centros tienen más de 55 años. Y en la actualidad, muchos médicos españoles que terminan el MIR y consiguen su especialidad se ven obligados a irse al extranjero por la falta de estabilidad y condiciones laborales aceptables. En la última década, 31.000 médicos han solicitado el certificado de idoneidad, uno de los documentos que permite desarrollar la profesión en el extranjero. Ni los gobiernos del Partido Socialista ni los del Partido Popular adoptaron medidas para evitar este problema dramático que va a afectar gravemente en los próximos años al sistema sanitario español, un sistema sanitario de muy alta calidad reconocida en todo el mundo y que por dejadez de los distintos gobiernos nacionales y autonómicos se va a poner en peligro. Nos abstendremos en la moción. Muchas gracias. Por el mismo grupo, el senador Sánchez Guernica.
El Partido Aragonés está de acuerdo con la necesidad de que se convoque la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir sobre el estado de la sanidad en España. No compartimos, sin embargo, la clara intencionalidad política de la iniciativa. Primero, no entendemos que tenga que ser el Pleno del Senado el que inste al Gobierno para solicitar la convocatoria. ¿Por qué tiene que ser el Pleno quien inste al Gobierno cuando es competente para convocar la Comisión General de las Comunidades Autónomas? Incluso ustedes podrían hacerlo según el reglamento de esta Cámara. Segundo, no compartimos el parcial diagnóstico que se hace del estado de la sanidad pública en España, fundamentalmente porque la atención sanitaria es una competencia transferida a las comunidades autónomas. En particular, no compartimos el subjetivo ranking que se hace de las listas de espera quirúrgica en Aragón. Hay que tener en cuenta la manera en que cada comunidad autónoma facilita los datos al Ministerio de Sanidad. Ofrecer datos globales sin un análisis estratificado por procedimientos es juntar peras con manzanas. En Aragón, gracias al esfuerzo y compromiso de los profesionales sanitarios y la colaboración con los distintos hospitales de salud, el año 22 se ha cerrado con 6.437 pacientes con demora superior a 180 días, es decir, con un descenso de la lista de espera de más de 180 días de 4.557 pacientes respecto a agosto del 20, lo que implica un descenso del 42% respecto al año 22. Y se ha conseguido, además, cumplir la mitad de ese objetivo establecido para el 23. En Aragón apostamos por una sanidad pública que proporcione una atención integral, equitativa y con el mayor grado de excelencia e innovación tecnológica. Estamos de acuerdo, en consecuencia, con la convocatoria, pero no con el contenido e intención de la moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el mismo grupo, el senador Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, estamos ante una Cámara que se dice de representación territorial y a nosotros siempre nos ha llamado la atención que se ha querido dar importancia a dos comisiones específicas de este Senado, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y también la Comisión General de Comunidades Autónomas. La primera de ellas se ha reunido 7 u 8 veces en 3 años, una de ellas para la Constitución, y la segunda, la de Comunidades Autónomas, se ha reunido 4 veces en 3 años, una de ellas para la Constitución de la Comisión. Y, por lo tanto, evidentemente, nosotros somos favorables a que se convoque esta comisión, mucho más de lo que se tiene que convocar. Tan específica es de este Senado la Cámara de Representación Territorial que nos parece un auténtico escándalo, una vergüenza que así no se haga. Y, sobre todo, teniendo en cuenta el artículo 56, apartados 7 y 8 del reglamento de la Cámara, que dice que esta Comisión General de Comunidades Autónomas también se tendrá que reunir reglamentariamente, como mínimo una vez al año, a la hora de hacer un debate sobre el estado de las autonomías. ¿Se quiere hablar de sanidad? Por supuesto, sobre todo una vez que los ciudadanos españoles están padeciendo el deterioro que se ha dado de la sanidad pública en todas las comunidades autónomas. Y hoy, Día Internacional de la Mujer, yo quiero tener un recuerdo muy especial, ya que Navarra ha dejado de ser un referente también en materia sanitaria. Quiero tener un recuerdo a aquellas mujeres que han visto cómo se les retrasaban sus pruebas de prevención del cáncer de mama y que han tardado demasiados meses, que luego han vivido una preocupación y una inquietud a la hora de comprobar cómo, cuando se les ha detectado un bulto en el pecho, todavía siguen meses esperando que se les opere y se haga una intervención quirúrgica. Por ellas, hoy reclamamos que se convoque y que se actúe. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Democrático tiene la palabra el senador Sánchez López. Sí, señora presidenta, señorías. Bueno, pues de Ciudadanos venimos denunciando la situación en la que se encuentra, que no es un hecho nuevo, la sanidad de nuestro país durante los últimos meses. Es inaceptable que las familias de clase media paguen tantos impuestos para luego pues, no poder disfrutar de unos servicios de una mínima calidad. Para pagar el IRPF cada mes ni uno se libra.
Muchas gracias. Pero para poder acudir al médico de cabecera o al pediatra es necesario esperar una media de una semana, a veces mucho más. La pandemia demostró, como se ha dicho muchas veces aquí, las carencias de nuestro Sistema Nacional de Salud en materia de salud pública. No fue sino gracias a los profesionales sanitarios y a su compromiso, que fue mucho más allá del simple deber, que nuestro país pudo salir de lo peor de esa emergencia sanitaria. Como reconocimiento a esa labor, pues el resto de los españoles, como todos ustedes saben, acudíamos cada tarde de confinamiento a nuestras ventanas y balcones para aplaudir su trabajo admirable y su vocación. Pero, por desgracia, casi 3 años después, esos aplausos no se han traducido en reconocimiento real por parte de las administraciones. Bueno, los profesionales siguen enfrentándose a una excesiva precariedad y temporalidad en sus empleos y no pueden acceder a itinerarios claros y completos de desarrollo profesional. De acuerdo con las cifras de un estudio especializado de la empresa Talent, el salario medio de un facultativo está en torno a 16,43 euros la hora. Sin embargo, los médicos que comienzan su carrera tras graduarse y superar el examen médico interno residente, el MIR, tienen un sueldo en torno a 22.500 euros brutos al año, lo que supone que perciben poco más de 1.000 euros netos al mes. Sin embargo, ese salario depende en gran parte de 2 factores. Por uno, la experiencia y, por otro, la comunidad autónoma donde se presten los servicios. Según los datos que se desprenden del informe elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, que analiza los salarios de los facultativos, existe una diferencia salarial del 28,63% entre el sueldo bruto que percibe un médico en Cataluña o el sueldo bruto que percibe un médico en el mismo puesto y de las mismas características en Murcia, por ejemplo. Un 28,63% de diferencia. Es más, tras los recortes presupuestarios de 2010, que suponen una pérdida de entre el 25 y el 30% del poder adquisitivo, no ha habido recuperación alguna. Lo mismo ocurre con los profesionales de enfermería, cuya labor es fundamental en nuestro Sistema Nacional de Salud. En definitiva, señorías, las instituciones sanitarias de la Seguridad Social establecen que es imprescindible para una perfecta integración social los servicios de localización en los que estén aquellos facultativos, aun cuando no estén presentes en la institución, se encuentren en situación de disponibilidad que haga posible su localización y presencia inmediata cuando ésta fuera requerida. Y no podrán delegarlos en ningún otro profesional. Además, se establece que estas guardias son de carácter excepcional y se fijarán únicamente en los supuestos que se consideren imprescindibles para una perfecta integración asistencial. Por tanto, señorías, en su artículo 4 también establece que las guardias deberán realizar los médicos residentes, en este caso limitadas a guardias en régimen de presencia física y estableciendo también su remuneración específica. Ya en agosto del pasado 2022, el senador que suscribe dirigió una pregunta al Gobierno para su respuesta por escrito al respecto de estas guardias, ya que las condiciones laborales y salariales de los sanitarios residentes les empujaban a acumular más guardias y más responsabilidades que no deberían tener que asumir. Pese a ello, el Gobierno se limitó a responder que el salario de los residentes es competencia de las comunidades autónomas de acuerdo con el orden competencial vigente. Sin embargo, esa dejación de funciones tanto del Gobierno de España como de diferentes gobiernos autonómicos está provocando una situación crítica en la sanidad. Los centros de atención primaria están aquejados de falta de personal por estas malas condiciones laborales y salariales, y los que sientan en plantilla se ven obligados a atender a demasiados pacientes en muy poco tiempo y espacio y además acumular guardias para complementar su salario, lo que tiene un claro impacto negativo en su bienestar y en su descanso. Esto, a su vez, tiene consecuencias negativas, como todos ustedes comprenderán, también en la capacidad de atención del paciente. Por tanto, voy a ir concluyendo. Por supuesto que vamos a apoyar y vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra su señoría Mulet García.
Gracias, presidente. Una moción del Partido Popular después de las masivas manifestaciones que han salido a la calle en la Comunidad Autónoma de Madrid por el caos sanitario para decir, como dicen en la moción, que toda la culpa es del Gobierno de España. Como si toda la política de desmantelamiento de la sanidad que ha practicado el Partido Popular donde ha gobernado o ha saqueado o las dos cosas no tenga nada que ver. Se han dedicado a privatizarlo todo en la sanidad también, desde la limpieza hasta la gestión de los propios hospitales, no para tener un mejor servicio, sino para tener un negocio para sus amigos o financiadores. Y podríamos hablar, por ejemplo, del infame modelo del Hospital de Alcira, donde claro que ahora ustedes braman porque hay que devolverla a la gestión pública, porque ese hospital y todos los que han privatizado los han dedicado para tener a sus familiares enchufados. Un servicio explotado por una empresa privada debe buscar, obviamente, el beneficio, el lucro empresarial, es normal, y eso obviamente repercute en la propia calidad del servicio. Entendemos que la sanidad es un derecho, no es un negocio, y la derecha, como en todo, allí donde ve un lucro en primera persona o para sus financiadores, se tira en tromba. Y no solo por eso, es también por su visión clasista que les revienta que la gente trabajadora tenga los mismos derechos, ya sea en sanidad o en educación. Ustedes ven la inversión en sanitaria como un gasto y no como un derecho. Se olvidan en la moción de que el sistema sanitario está transferido a las comunidades autónomas. Se les olvida también que hemos pasado una grave pandemia. Bueno, no se les olvida, el problema es que tiene mucha cara también. Han ido a buscar una cifra para armar un discurso hipócrita que podríamos buscar centenares de cifras para desmontar su argumento. Las competencias son autonómicas, y bien es cierto que tanto el PP como el PSOE a algunos nos tratan como a una colonia y nos exprimen y nos impiden dar una sanidad como corresponde porque nos están ahogando financieramente. Tenemos un sistema tensionado porque venimos de una pandemia, es cierto, en todas las comunidades autónomas. En todas está muy mal la sanidad y en todas hay que hacer mucho más. Pero sí podemos ver las diferencias de cómo estaban antes y cómo estamos sufriendo ahora estos momentos de presión y, sobre todo, qué cosas están haciendo para mejorar la situación. Y en esas comparaciones con cifras objetivas, miren por donde siempre pierde, allí donde gobierna o saquea el Partido Popular. En Madrid, que es el modelo que ustedes defienden, tienen una inversión del 10% de la inversión sanitaria en atención primaria, mientras que en el País Valenciano esta inversión es del 14,2% y lo que propone la OMS es un 25%. Estas cifras, obviamente y claramente, saturan más rápidamente la atención primaria en Madrid que en el resto de comunidades autónomas. Cuando el sistema se ve tensionado, quien resuelve los problemas siempre es la sanidad pública. Quien respondió a la pandemia fue y ha sido siempre la sanidad pública. Mientras en la mayoría de territorios se refuerza el servicio público o, en el caso de Valencia, se revierte al sector público lo que ustedes privatizaron, en Andalucía, por ejemplo, ponen las primeras piedras para privatizar la atención primaria. Mientras en Madrid echan a la calle a 6.000 profesionales del sector sanitario después de la COVID, en el País Valenciano se crean las 6.000 plazas. Disculpe, señoría, un momento. Muchas gracias. Puede continuar. Gracias, presidente. Es muy difícil poder intervenir cuando nadie me hace caso. Como decía, mientras en Madrid echan a la calle a 6.000 profesionales del sector sanitario después de la COVID, en el País Valenciano se crean las 6.000 plazas para incorporarlas al sistema. Es comparar un modelo de derechas consistente en privatizar, echar a la gente a la calle, precarizar lo público, de que se salve quien pueda para pagarse la sanidad, a un modelo o con un modelo de izquierdas que consiste en esforzarnos por mejorar el sistema público, que hay que mejorar y no es perfecto. En Madrid, la propuesta estrella del consejero de Sanidad es que en la atención primaria no haya más médicos y que lo haga todo en la enfermería porque es mucho más barato. En Andalucía, desde que gobiernan el Partido Popular y la extrema derecha, dándole apoyo, apoyándolo, han optado también por un modelo reduciendo el número de médicos sucesivamente hasta tener una atención primaria que funcione solo
con una enfermería explotada y desbordada. Hay que aumentar la enfermería, claro que sí, pero no a cambio de eliminar servicios médicos. En el País Valenciano la lista de espera para ser intervenidos de 88 días es una espera altísima, pero si lo comparamos con Castilla y León, donde gobierna la derecha y la extrema derecha, son 33 días más, que es más de un mes más de espera. Por lo tanto, obviamente hace falta mejorar la sanidad, pero pensamos que la mejor solución para ello es que no caiga en sus manos. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la palabra la señoría Matamala Alsina. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señoras y señores del Partido Popular, no les vamos a apoyar en esta moción. Y no se la vamos a dar porque en Cataluña la asistencia sanitaria funciona. Podrían preguntar, ustedes no tienen representación en el Senado en Cataluña. La tiene la senadora Alicia Sánchez Camacho, que veo que no está. Supongo que debe estar pidiendo perdón al alcalde Trias y al conseller Giró. Pero bien, le podría informar que la asistencia sanitaria en Cataluña funciona y, por lo tanto, no tenemos por qué ahora hacer esta reunión. Nosotros solo tenemos un problema y es de presupuesto. Somos la segunda, tercera comunidad en aportación. Cuando hacemos el reparto, pasamos a ser la número 11 y este es nuestro problema y este solo tiene una solución, que es la independencia. Y por aquí vamos y todo va a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra su señoría la senadora Vaquero Montero. Mila esker, presidente Jauna, arratsaldeon guztioi. Voy a intervenir brevemente para explicar nuestra posición en relación a la moción consecuencia de interpelación presentada por el Partido Popular. En la interpelación de hace 2 semanas, el portavoz del Partido Popular planteó varias peticiones con las que nuestro grupo coincide, con una gran mayoría de ellas al menos. Prueba de ello son las iniciativas que desde el Grupo Vasco, tanto en el Congreso y aquí en el Senado, de la mano de la senadora Edo, hemos venido presentando. Dicho esto, lo que se plantea desde el Partido Popular en esta moción consecuencia de interpelación no es un debate sobre las necesidades de la sanidad, sino lo que se está planteando y lo que se somete a votación y en base al artículo 56 bis 3 del reglamento del Senado es la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas para debatir sobre el deterioro de la sanidad. Nuestro grupo no va a respaldar esta convocatoria y no lo vamos a hacer por 3 razones fundamentalmente. La primera, base de nuestro argumento, es que el propio reglamento del Senado ya establece cómo se debe convocar esta comisión, es decir, por el presidente de la comisión, por el presidente del Senado a iniciativa propia, cuando sea solicitada por el Gobierno del Estado o cuando lo solicite algún consejero o consejera de las comunidades autónomas o 1/3 de los miembros de la comisión, que ustedes ya lo han hecho. Por lo tanto, ustedes ya han realizado esta petición que no se ha tenido en cuenta y nosotros no vamos a ser quienes demos las explicaciones de por qué no se convoca por parte de la presidencia de la comisión o la presidencia del Senado esta comisión. Entendemos que solo les falta el recurso de que lo pida algún consejero o consejera. Lo que no figura en el reglamento es que presenten una moción, aunque están en su legítimo derecho, y nosotros, de igual manera, no apoyarla. Porque lo que se nos pide es un posicionamiento político y el nuestro es contrario. La segunda razón en la que se basa nuestro voto en contra está relacionada con el ámbito competencial. La sanidad es una competencia autonómica. En nuestro caso, en Euskadi, hay una institución que se ocupa de hacer propuestas al Gobierno vasco y de controlar su actividad. Se trata del Parlamento Vasco. Las demás comunidades autónomas también tienen sus propios parlamentos o asambleas. Por lo tanto, no le compete al Senado controlar las funciones de las comunidades autónomas. Y la tercera razón para justificar nuestro voto en contra está relacionada con el objetivo de esta moción, porque ¿qué buscan con esta iniciativa? ¿Confrontar lo que ha hecho cada comunidad autónoma en el ámbito de la salud? ¿Contraponerlas? ¿Poner al descubierto las diferencias que existen entre ellas?
¿A quién beneficia esto? Y es que en vísperas de las elecciones municipales y de las elecciones autonómicas en algunos territorios, presentar esta moción nos parece oportunista, electoralista y demagógico. Esta moción denuncia la falta de planificación del Gobierno del Estado y nuestro grupo también lo ha denunciado, pero esta cuestión no es un tema actual. No se limita a la legislatura de este Gobierno, viene de mucho antes. Es un tema que se ha dado tanto con los gobiernos populares como con los socialistas, con los dos. La sanidad es un derecho universal. La sanidad pública es un tema serio, muy serio, y no es de recibo que los adversarios políticos lo usen como arma arrojadiza. Y esto se da tanto aquí en Madrid como en cada uno de nuestros territorios. Alarmar sobre la sanidad, difundir mensajes catastrofistas para conseguir un puñado de votos y hacer un uso electoralista de todo esto no es estar a favor de un servicio público de salud. Y esa es, lamentablemente, la actitud de algunos partidos políticos, también en Euskadi. La pandemia ha puesto en evidencia y ha aumentado algunas deficiencias del sistema sanitario. Cada territorio sabrá cuáles son las suyas y algunas seguramente serán comunes. Por nuestra parte, desde el PNV seguiremos trabajando en favor de la mejor sanidad pública que se merece Euskadi y toda la ciudadanía vasca. Y, en nuestra opinión, y por las razones que les he expuesto, esta moción no representa el camino a seguir. Muchas gracias. Senatario Andrea, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tomará la palabra su señoría, la senadora Cortés Yes. Gracias, presidente. Señorías, el derecho a la sanidad pública gratuita universal es uno de los derechos a los cuales nunca nadie tendría que renunciar. Esquerra Republicana tenemos la convicción de que la sanidad pública es un pilar fundamental del estado del bienestar y el acceso universal a los servicios sanitarios es una necesidad básica que no puede estar condicionada de ninguna de las maneras por la capacidad financiera, ni por la situación administrativa, ni la ubicación geográfica de cada uno. Desde amplios sectores de la derecha neoliberal, hace décadas que están trabajando en el despliegue de una estrategia meticulosa para desmantelar la sanidad pública, con la convicción de que la privatización de la sanidad pública es una forma de aumentar la eficiencia del sistema y que las personas tienen que ser responsables de su propia salud, porque la sanidad pública desincentiva la responsabilidad personal. Para decirlo claro y en catalán, para prevenir futuros riesgos sanitarios, lo mejor es pagarse una buena mutua privada, evidentemente, y si alguien no se la puede pagar, pues que no se ponga enfermo. Este sería el resumen de todo esto. Este modelo genera muchos beneficios a las empresas amigas del sector sanitario, pero siempre a costa de la pérdida de derechos de la ciudadanía. El mejor ejemplo, la Comunidad de Madrid, donde la presidenta Díaz Ayuso, para no perder carrera, ha privatizado con consecuencias devastadoras para la salud de la ciudadanía, dedicando recursos públicos a subvencionar clínicas privadas en vez de reforzar el sistema sanitario público y consiguiendo día tras día una mayor desigualdad en el acceso a la atención sanitaria. Por ello, no podemos permitir que este debate lo lidere quien más ha recortado el sistema sanitario. Ya estábamos en el límite máximo. Ya a partir de aquí será llamarles nominalmente a cada uno de ustedes, porque por esta vía no es posible. Continúe. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Decía que por eso no podemos permitir de ninguna manera que este debate que tenemos hoy aquí lo lidere quien más ha recortado la sanidad pública y quien ha abanderado la guerra contra el sector sanitario. Eso ya es ir demasiado lejos y nosotros a eso le llamamos hipocresía, la hipocresía del Partido Popular a la que estamos acostumbrados. Pero no podemos olvidar que durante los años que el PP y las derechas gobernaron el país hubo recortes en sanidad, lo recordamos
pagamos todos y eso provocó un daño grave al sistema sanitario y hoy todavía estamos pagando las consecuencias. Los recortes afectaron también al personal sanitario con la consecuente degradación de sus condiciones laborales, provocando una sobrecarga de trabajo para los profesionales sanitarios que tuvieron que hacer frente a un aumento de la demanda de atención sin los recursos sanitarios. Hay que tener presente también y no perder de vista las graves problemáticas financieras derivadas de la infrafinanciación crónica por parte del Estado a las comunidades autónomas, que son las que sostienen el coste de los servicios públicos básicos. La pandemia de la COVID también puso de relieve la falta de recursos y el estrés que sufre la sanidad pública, agravada también por el proceso de recortes que hemos explicado antes, procedentes del año 2008. Por lo tanto, la falta de recursos es un agravio, es un problema crónico que genera un modelo de déficit permanente y esto afecta especialmente a aquellas comunidades autónomas con un desequilibrio fiscal más grande, como es el caso de Cataluña. Este déficit está estrechamente relacionado también con el modelo de financiación autonómica que el Estado se niega siempre rotundamente a reformar. Y cada vez que Cataluña ha intentado ejercer la corresponsabilidad fiscal para compensar esta insuficiencia de financiación, el Estado lo ha impedido con el argumento de defender la igualdad de todos los españoles. Una igualdad que no se defiende justamente cuando el gasto por cápita está sistemáticamente por debajo de la media por falta de financiación. Por lo tanto, es imprescindible y necesario que el Estado asuma su responsabilidad en la mejora de la sanidad pública, proporcionando recursos económicos y reformando el modelo de financiación autonómico, que, como he dicho antes, siempre se niega. Es hora ya de poner fin a las desigualdades y garantizar una sanidad pública de calidad para todo el mundo. Y si el PP, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular quiere convocar la Comisión de Comunidades Autónomas para tapar su pésima gestión sanitaria, para evitar que la presidenta de la Comunidad de Madrid responda ante los profesionales sanitarios, pues con nosotros no cuenten. El diagnóstico del problema ya está hecho desde hace muchos años y mientras el PP gobernó el Estado no quiso poner remedio, tampoco lo está haciendo ahora en Madrid, porque su modelo y nuestro modelo son contrapuestos y diferentes. Nuestro modelo, el modelo de Esquerra Republicana, es un modelo de sanidad pública, gratuita, universal y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tomará la palabra su señoría Moreno Palanqués. Muchas gracias, señor presidente. Al señor Carnica, por favor, que no está aquí, díganles que nosotros hemos solicitado la convocatoria de esta comisión, pero como no nos hacen caso, la pedimos por esta vía. Mire, la evaluación de las políticas públicas debería ser algo usual. Nosotros aprobamos los presupuestos aquí y deberíamos exigir qué se ha hecho con ese dinero, el logro de los objetivos, cuál ha sido el impacto de los programas que hemos aprobado antes de aprobar unos nuevos presupuestos. Debe ser un proceso de mejora continua y de legitimidad democrática. No hay que olvidar que en este mundo hay mucha gente que el bien lo hace muy mal y el mal lo hace muy bien. Y, por lo tanto, deberíamos preguntarnos, ¿la sanidad va bien? Pues miren, en la Comunidad Valenciana, señor Mulet, donde defendemos tanto la sanidad pública, resulta que van a hacer 6 hospitales privados y 2 en Alicante. Cuanto peor va la sanidad pública, mejor va la sanidad privada. Nosotros defendemos la sanidad pública. ¿De qué sirve tener una ley de evaluación de políticas públicas si cuando se propone debatir soluciones en esta Cámara, que para eso es competente, nos negamos a convocar esta comisión? ¿Dónde está la evaluación? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la defensa de la sanidad pública de calidad? En nuestro país no faltan médicos.
En nuestro país lo que faltan son especialistas, y especialmente en medicina familiar y comunitaria. Y el punto de inflexión se va a producir en el 2027, porque no acaban suficientes especialistas para ir sustituyendo a los que se van jubilando. Unos porque se forman y se van más de 1000 en cada convocatoria. Ojo, ahí tenemos un problema gravísimo. Otros porque no encuentran su estabilidad o la retribución adecuada. Otros porque se van a cubrir las urgencias. Todo eso el Ministerio de Sanidad lo sabe. La cuestión es, ¿va a hacer algo más de lo que está haciendo? Esto funciona así. Las comunidades autónomas, la mayoría de socialistas, pactaron con el Gobierno de Rajoy una serie de medidas que se aprobaron en abril del 2018. 4 años más tarde y 4 ministros después siguen sin resolverse esos problemas. Hay que aumentar las plazas MIR, especialmente en medicina familiar y comunitaria. Hay que modificar los requisitos para acreditar las unidades docentes, que debe ser un mecanismo permanentemente abierto. Hay que reasignar las plazas MIR vacantes. Hay que dar incentivos que, si me preguntan, diría que hay que extenderlos a todo el colectivo sanitario. Hay que crear la especialidad de urgencias y emergencias para evitar que los que se forman en medicina familiar y comunitaria pasen a urgencias en lugar de quedarse en atención primaria. Hay que desarrollar el Real Decreto del 2014 y la orden ministerial que desarrolla el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, en la que yo trabajé mucho y no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, no fue hasta octubre del 2021 cuando el Ministerio decidió sacar a publicidad una nueva orden ministerial para el programa formativo de medicina familiar y comunitaria. Y la tramitación está siendo tremendamente lenta, como si no fuera urgente. Ya les adelanto lo que va a ocurrir ahora. Nos van a decir que hay una orden ministerial en marcha. Nos van a decir que han aumentado las plazas MIR desde el 2018. 5 años hace desde el 2018. Se han invertido en atención primaria, nos van a decir. Se ha dado 50 millones a las facultades, como si el problema fuera de titulados sino de especialistas. Un titulado cuesta 10, 11 años. El problema lo tenemos hoy, no dentro de 10 años. Yo le respondo a eso a quien me lo vaya a decir. Es cierto, pero no es suficiente. Y, de hecho, cada año que pasa es más importante tomar más medidas. Había un manifiesto de 7 gobiernos autonómicos de distinto signo político, por cierto, refrendado por la mayoría del Congreso en el último debate del Estado de la Nación, pero no se ha dado la solución. Por eso pedimos la convocatoria de esta Comisión General de Comunidades Autónomas. Al que salga, le digo con todo el respeto, se lo digo de verdad, que nos enseñe la bolita roja en las soluciones, pero ya les garantizo que antes de que salgamos por esa puerta, el Gobierno la habrá hecho desaparecer. Si me equivoco, el resultado de la votación lo dirá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su señoría el senador Pose Mesura. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. El que salgo soy yo, senador Moreno, y tengo que compartir algunas cosas que usted dijo aquí. Efectivamente, pues el estrés, el impacto del COVID, no solo en el Servicio Nacional de Salud, sino en toda la población, en la economía, en la sociedad, hasta en el estado de ánimo de los ciudadanos, fue brutal, un impacto brutal, que todavía se están analizando y estudiando consecuencias. Lo que no dijo, y yo lo quiero decir sin rencor y que cada uno haga sus reflexiones, es lo que hicimos cada uno en aquella época. Desde luego, el Gobierno estuvo dejándose la piel trabajando. Algunos, pues, estuvieron, no solo no estuvieron al lado, sino que estuvieron poniendo palos en la rueda y convocando manifestaciones por la libertad de la cañita y todas esas cosas que nos acordamos, o no nos acordamos de esas cosas. Efectivamente, el Sistema Nacional de Salud se tensionó después de la pandemia.
pandemia se resiente, hay un desánimo profesional, hay cansancio, hay carencias, hay déficits anteriores y posteriores y empiezan a verse señales de malestar y protesta por parte de la población. Entonces el Partido Popular se alarma, siempre cree que es una estrategia de Pedro Sánchez para fastidiarle su camino directo hacia la Moncloa y entonces dicen, la culpa es del Gobierno central. Y entonces empiezan a analizar causas que pueden ser achacables a Pedro Sánchez y está. La primera, la falta de formación de médicos MIR, que no está demostrado que eso sea la causa. Será, en todo caso, que tenga una influencia definitiva. Pero si lo fuera, pues han errado el tiro. Porque si lo fuera, uno va a analizar los gobiernos y la creación de plazas MIR y resulta, qué casualidad, no es manía mía, se lo juro, qué casualidad, los gobiernos que menos plazas crearon fueron los gobiernos del PP, concretamente el de Mariano Rajoy. Formar un médico cuesta, un médico especialista, porque dice usted, señor Moreno, que sobran médicos, lo que faltan médicos son médicos especialistas. Los médicos que hay ahora prácticamente son todos especialistas, a no ser que usted no considere a los especialistas de medicina familiar y comunitaria, pero son los que hay. Y formarlos lleva mínimo 11, 12 años. Entonces, como puede comprender usted, desde que está gobernando Pedro Sánchez, no puede ser el culpable de todo, a pesar de que ya le digo que creó más plazas, incrementó más las plazas MIR el gobierno de Pedro Sánchez que toda la suma de los gobiernos anteriores. Si sumamos a esa carencia, si sumamos la precariedad de los contratos, que no hablamos de eso, esos contratos que se acababan el fin de semana para ahorrar, ustedes, sus responsables en las comunidades autónomas, tendrán algo que ver. En fin, ¿en qué está el Gobierno? ¿En qué estamos ahora? El Gobierno, y con el Grupo Socialista detrás, pues está trabajando en medidas económicas, haciendo frente a los problemas, luchando contra el cambio climático, la transición energética, mejorando las pensiones. Y en la sanidad, ¿en qué estamos? Pues mire usted, me parece muy bien que exija controles y controles de calidad y evaluación de políticas, pero mire usted, en atención primaria hemos aprobado 1.000 millones de euros para un plan de atención primaria. Pues cuando usted quiera vamos a mirar el grado de implementación de ese plan. El plan de acción de salud mental, 100 millones de euros. El plan de atención especializada, 800 millones de euros para renovación de tecnología de los hospitales. La estrategia de salud pública, agencia de salud pública creada, que usted, es verdad que usted trabajó en el decreto de especialidades, pero no lo sacó. No lo sacó en todo el tiempo que estuvieron en el Gobierno. Tuvo que ser este Gobierno ahora y sacarlo. El plan de enfermedades raras, 70 millones de euros. En fin. No, las ayudas a la universidad pues probablemente no tienen mucho que ver, pero decían ustedes también, sus responsables autonómicas, que era una de las causas. Mire, yo, porque sé que el tiempo apremia, me despido simplemente diciéndole que los socialistas, el Grupo Socialista aquí, está esperándoles para trabajar, para mejorar. Toda aquella aportación que quieran hacer de mejorar la sanidad, de analizar los problemas con seriedad, aquí estamos. Ahora, montar una comisión para seguir extendiendo la culpa, echándole la culpa de todo lo que pasa al presidente Pedro Sánchez, que no la merece, desde luego, para eso no estamos los socialistas. Y me despido recordándole aquellas palabras, aquel verso de Martí: cardos ni ortigas cultivo, cultivo la rosa blanca. Pero no se confunda, no se confunda. Defenderemos al Gobierno con uñas y dientes, como una piña. Termine ya, señoría. Porque este es el Gobierno no de la gente de bien, no de la gente bien, sino es el Gobierno de la buena gente. Y ahí estamos. Gracias, señoría.
Finalizado el debate de la moción consecuencia de interpelación, les informo que el plazo para la emisión del voto telemático se abrirá al finalizar el último punto del orden del día. Y asimismo que les recuerdo que la votación presencial de esta iniciativa tendrá lugar una vez finalizado este plazo cuando sea anunciado por la Presidencia. Antes de pasar a hacer la llamada a votación, les informo del orden en el que vamos a votar. En primer lugar, votaremos el proyecto de ley de protección de los derechos y bienestar de los animales. Seguidamente, votaremos la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal y seguidamente votaremos las dos mociones que se debatieron en el día de ayer, en ese orden, para la organización de las direcciones de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Ruego llamen a votación, por favor.